Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Araceli y sean todos bienvenidos a mi jardín. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial y que me han pedido mucho, que es sobre cómo cultivar suculentas sanas, suculentas grandes con colores bonitos y que estén libres de plagas. Así que el día de hoy vamos a tocar este tema muy interesante. Pero antes de empezar, bueno, si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a nuestro canal si te gusta el contenido de jardinería. Y bueno, te invito también a que visites mis listas de reproducciones. Ahí tengo muchos videos sobre consejos de cómo cultivar suculentas. Y bueno, creo que te van a interesar si te gustan estas maravillosas plantas. Y recuerden que acá en la cajita de descripción siempre les voy a estar dejando el link a nuestra página de Facebook para que envíen los videos de sus hermosos jardines, para que podamos mostrarlos acá en la comunidad de YouTube. Así que comenzamos con este video. Bueno, hay algo que me preguntan mucho en los comentarios y también en mi página de Facebook, que es qué sustrato es el ideal para utilizar en nuestras suculentas. Yo se los he comentado muchas veces que realmente no hay un sustrato ideal o universal que se pueda recomendar para nuestras suculentas, porque bueno, según el clima que nosotros tengamos, así va a ser el sustrato que vamos a utilizar. Pero ¿cómo podemos saber qué sustrato es el ideal para nuestro clima? Realmente es bastante sencillo. Si ustedes tienen un clima muy húmedo, su sustrato tiene que ser más mineral que orgánico. Y si ustedes tienen un clima seco, el sustrato tiene que ser más orgánico que mineral. ¿Por qué? Porque el orgánico va a ayudar que retenga más humedad y nosotras no tengamos que estar regando muy seguido nuestras plantas, o que nuestras plantas sufran de sed, por así decirlo, de que el agua se seque muy rápido, y que nuestras plantas siempre estén en crecimiento, sobre todo las suculentas que necesitan tener húmedo su sustrato para que estén constantemente creciendo, si es que a ti te gustan las suculentas grandes. Entonces, si ustedes saben que su clima es bastante seco, pueden mezclar un 60% de material orgánico y un 40% de material mineral en su sustrato. Pero si ustedes están en un clima húmedo, lo tienen que hacer al revés: un 60 o 70% de material mineral y el 40% o el 30% restante de material orgánico. Yo lo que sí les recomiendo es de que el material orgánico ustedes el que utilicen sea brosa, que es hoja y palito descompuesto, porque este va a aportar bastantes nutrientes a nuestras plantas. No les recomiendo mucho utilizar tierra negra, la que utilizamos nosotros para nuestras plantas en general en el jardín, porque lo que hace la tierra negra es que en un tiempo se compacta mucho, entonces hace que las raíces de nuestras suculentas no tengan como esa libertad para crecer, y entonces van a crecer las raíces muy apretadas, y esto va a hacer que nuestras plantitas no solo no crezcan, sino que también puedan sufrir de algún tipo de pudrición, en las raíces, y esto va a evitar que nuestra suculenta crezca sana. Otro tema muy importante es el riego. Creo que hemos entrado en conflicto sobre cómo hacerlo, si podemos regar o no las hojas de nuestras suculentas, o si solo debemos regar el sustrato. Este tema es muy importante porque todo depende de dónde tengamos nosotros ubicadas nuestras plantas. Por ejemplo, si nosotros tenemos ubicadas nuestras plantas en un invernadero, o si tienen algún tipo de techo, creo que es muy importante no regar sus hojas o evitar que quede agua entre sus hojas, porque esto de que estén protegidas pues hace de que no corra mucho aire por ese lugar, y bueno, lo que va a pasar con estas hojitas es de que se pueden llenar de hongos por la humedad. Y ustedes se han dado cuenta que yo mis suculentas pues las tengo afuera, las tengo en la intemperie, y esto hace que ellas reciban mucho sol, mucho aire, y aunque las hojas queden húmedas pues ahí no van a salir hongos. Realmente yo no sufro mucho de hongos en mis plantas, a menos de que yo las tenga muy arrinconadas, por ejemplo debajo de algún arbolito entre muchas macetas juntas. A veces me ha pasado, pero bueno, lo que hago es sacarlas de ahí y exponerlas mucho al sol. Esto ayuda bastante también a que los hongos se mueran
mueran. Yo realmente no utilizo muchos productos químicos para poder combatir los hongos. Lo único que yo hago es sacarlas al sol, aunque sus hojitas se quemen un poco, pero realmente hace que el hongo se muera y evito realmente dañar mucho la planta. Pero si ustedes tienen sus suculentas en un lugar donde no corra mucho aire o esté, como les digo, en un invernadero, sí es mejor que no rieguen sus hojitas o evitar que las hojas de sus suculentas se mojen cuando ustedes las rieguen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las macetas, que eso también ya hemos hablado bastante sobre ello. Si ustedes quieren mantener sus suculentas pequeñas para que no les ocupen mucho espacio en su jardín o puedan tener varias suculentas en un espacio limitado, no las cambien de su maceta para que las plantitas siempre se mantengan pequeñas. Y ustedes lo que tienen que hacer pues es aplicar algún tipo de abono o humus de lombriz o cambiarles el sustrato. Incluso cuando ustedes le cambien el sustrato pueden cortar alguna de sus raíces y volverlas a meter en sustrato seco, esperar a que las raíces cicatricen y de ahí empezar el riego nuevamente, y de esta manera ustedes van a mantener sus suculentas bonitas en macetas pequeñas. Si ustedes ven que sus plantas no crecen y ustedes quieren que crezcan más, entonces lo que tienen que hacer es irlas cambiando periódicamente de maceta. ¿Cómo podemos saber que ya necesita una maceta nueva? Cuando las hojitas lleguen al borde de la maceta o sobrepasen el borde de la maceta, ustedes acá pueden hacer el cambio para que esta planta siga creciendo. Pero si ustedes la necesitan así pequeña o les gustan las suculentas pequeñas, pues pueden mantenerlas así en esa misma maceta, que las suculentas definitivamente no van a crecer. Pero muchas veces me han hecho comentarios sobre que llevan bastante tiempo con las plantas pequeñas y que no crecen, pero realmente si ustedes no las cambian de maceta periódicamente, realmente estas plantas no van a crecer, se van a quedar así pequeñas. Y tampoco pueden pasar una suculenta pequeña a una maceta muy grande, porque lo que va a pasar acá es de que esta maceta va a retener mucha humedad, aunque ustedes tengan bastante material mineral en ella. Y lo que va a pasar es que las raíces se van a podrir, entonces pueden perder su suculenta. Así que es muy importante lo de las macetas, que ustedes tengan en cuenta que depende del tamaño de la planta, así es la maceta que ustedes van a utilizar. No pueden utilizar ni una maceta muy pequeña para una suculenta muy grande, a menos de que ustedes la quieran que se quede de ese tamaño, ni tampoco pueden utilizar una maceta muy grande para una suculenta pequeña. Creo que estas dos cosas es lo que tenemos que tener bien en claro para que nuestras suculentas pues crezcan sanas y estén felices en nuestro jardín. Y además otro punto muy importante sobre las macetas creo que es el drenaje. Esto va a ayudar a que nuestras plantas no se pudran. Y bueno, usualmente las macetas traen sus agujeros de drenaje, traen de 4 a 5 o a veces solamente 2 o un agujero de drenaje. Y creo que las suculentas necesitan mucho más que eso, así que si tú puedes abrirle más hoyitos de drenaje a tus macetas sería lo mejor. Y lo que puedes hacer es poner una capa de piedras abajo para que, bueno, el sustrato no se salga por esos hoyitos de drenaje que tú les hagas, y eso va a evitar mucho. Créanme que ayuda bastante a que las raíces de nuestras suculentas no se pudran y a que estas macetas no guarden más humedad de la que necesitan. Otro tema importantísimo sobre el cuidado de nuestras suculentas es el sol. Realmente las suculentas necesitan mucho sol para estar bien. Esto evita mucho que salgan hongos en nuestras plantas y también evita mucho el pulgón y la cochinilla, que de esto les voy a hablar un poco más adelante. Pero las horas de sol que nuestras suculentas necesitan, realmente lo mínimo son 4 horas de sol al día para que ellas estén sanas realmente. Y si ustedes pueden darles más horas de sol es lo mejor, realmente, para que nuestras plantas tengan colores vivos, e incluso si son suculentas que son de colores verdes, pero para que mantengan esos colores bien bonitos necesitan muchas horas de sol y un lugar donde reciban también bastante aire, para que evitemos muchas plagas en nuestro jardín. Si nosotros
podemos darles estas horas de sol, realmente vamos a tener unas suculentas muy bonitas y si no, pues por lo menos tenerlas en un lugar donde reciban bastante claridad. Les quiero hablar también sobre la cochinilla y el pulgón. Muchas personas me preguntan si yo no sufro de este tipo de plagas en mi jardín y realmente muchas veces me ha pasado que yo reviso periódicamente mis suculentas y sí encuentro pulgón y cochinilla, pero en muy poca cantidad. Y bueno, trato de eliminarlas manualmente con alcohol para que, bueno, no se llenen mis plantitas o no contagien a las plantas de a la par. Pero quiero hacerles una mención muy importante acerca de esto, que este tipo de plagas persiguen mucho a las plantas débiles, a las plantas que se ven enfermas. Si ustedes dejan de regar mucho tiempo sus suculentas y estas plantas empiezan a verse débiles o con hojitas aguadas, esto hace que este tipo de plagas ataquen a las suculentas. O, por ejemplo, si hay mucha humedad en el ambiente, también las atacan por este motivo. Pero si nosotros logramos balancear esto de que nuestras suculentas no estén ni con poco riego ni con exceso de riego, creo que ahí está el punto para que nuestras suculentas no sean atacadas por este tipo de plaga, que es el pulgón y la cochinilla, que realmente el pulgón es mucho más fácil de combatir que la cochinilla. La cochinilla cuesta demasiado. Yo tuve una planta que yo dejé bajo un techito que tengo adentro en mi jardín. Yo tenía esta plantita ahí recuperándose porque estaba algo enferma de hongo, y lo que pasó cuando la tuve ahí metida, que bueno, ahí no recibía muchas horas de sol ni tampoco mucho aire que se diga, entonces esta planta se llenó de cochinilla y no la pude rescatar. Yo se la quité manualmente, la lavé con agua jabonosa y no, definitivamente perdí la planta. Estaba muy enferma, pero creo que era por el lugar donde yo la tenía, porque fue la única planta que se me ha muerto por esa situación. Y realmente como les digo, estas plagas son muy difíciles de controlar, y a menos de que nosotros la veamos desde un principio. Entonces yo te recomiendo mucho eso, de que tengas mucha precaución con no debilitar tus plantas con el riego, ni tampoco tenerlas en lugares muy donde ellas tengan mucha humedad. Entonces, para que tus plantitas no tengan algún tipo de plaga, eso es lo que tienes que hacer. Evitar tenerlas en lugares muy arrinconados, por así decirlo, donde no reciban claridad, no reciban sol o no reciban aire, porque este es un ambiente ideal para este tipo de plagas. Y también revisar periódicamente tus varas florales. Si tus suculentas están floreciendo, en algún momento les va a llegar el pulgón, porque les encantan las varas florales. Entonces, si las revisas periódicamente, puedes ver cuando tengan pulgón y ya tú decides si retirarlas o tratar de eliminar el pulgón con alcohol o algo así. Si tú quieres pues ver la floración de tu suculenta, tienes que estar muy atento a los pulgones. Bueno, hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirnos quiero darles gracias por todos los videitos que me están mandando de sus bellos jardines. Si tú todavía no me lo has enviado, pues puedes hacerlo todavía no he empezado a editar los videos, así que estoy muy contenta y les quiero agradecer a todos por su apoyo. Como siempre, antes de despedirnos, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao. No te vayas, aquí hay más videos que te pueden gustar.